ahora tenemos otra oportunidad de estar juntos, muchachos, para debatir, para conversar. Creo que hoy vamos a tener un tema muy interesante, que por lo menos a mí me parece bastante divertido. Benny, ¿cómo vas? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Por aquí en Vancouver, hermano, contento. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo bajo control? Sí, el clima muy sabroso. Está haciendo unos calorcitos muy buenos para esta época del año. Sí, por aquí ya estamos a los 20 grados también. Alejo, ¿cómo vas vos? A Alejo sí lo veo todavía como en invierno. Sí, no, pues yo soy el mayor, a mí me da friecito. El frío se te mete en los huesos. Sí, ese frío que muerde. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo les parece que la última vez que tuvimos debate y que estuvimos hablando sobre los niños y sobre cómo le transmitíamos, pues, cómo ¿Sobre qué creíamos que aprendía? exacto, que era lo que nosotros creíamos que le transmitíamos a nuestros hijos, surgió el tema un poco de las religiones y surgió un poco el tema de cómo podemos estar percibiendo personas de otras culturas, etcétera. Entonces me pareció que sería un debate muy interesante conversar un poco acerca del racismo, de las percepciones que tenemos sobre otras culturas, de las creencias, de cómo juzgamos a las otras personas con base en su creencia, su cultura, en su país de origen, su forma de pensar, etcétera. Entonces, bueno, ese es el tema que está sobre la mesa hoy. Y creo que podemos tener una conversación bien divertida al respecto. Benny, voy a arrancar con vos. ¿Vos crees, primero que todo, bueno, y aquí quiero hacer otra salvedad antes de que nos metamos ahí en el tema, la salvedad es que pues podemos estar tocando temas que pueden resultarle incómodos o le pueden resultar de pronto ofensivos a algunas personas. Es posible que aquí se vaya a decir que a alguien le pueda parecer ofensivo, pero la idea de esta conversación simplemente no es más que una conversación entre amigos que cualquiera podría tener pues en la sala de su casa. Entonces no va más allá de esa conversación. Ese es el talante. De ese talante, exacto. Entonces, Benny, ¿te parece, primero que todo, ¿te parece que en la sociedad en la que estamos viviendo, pues nosotros tres que estamos aquí en Canadá, uno, ¿te parece que existe el racismo? Y dos, ¿te parece que tu forma de pensar sobre otras personas se puede ver afectada por las diferencias culturales? Sí, efectivamente hay racismo. Yo creo que en todos los países hay racismo todavía, aunque sí creo que ha ido mermando bastante. Veo que no es lo mismo el racismo que había hace 30 o 40 años que el que hay hoy. Y hay mucho menos, aunque también el que hay está más solapado. También. Y lo de las diferencias culturales, sí, efectivamente, pues son muy delicadas. A la hora de uno formar pareja, por ejemplo, me parece muy bravo, me parece muy loable la gente que forma pareja con alguien de una cultura totalmente diferente. Mi primera esposa era bogotana y pues ya nos divorciamos, alcanzamos a durar juntos como 11 años. Y yo me di cuenta que las diferencias culturales eran enormes y se generaban unos malentendidos terribles. Solamente entre paisas y rolos. Solamente por eso, porque la concepción que uno tiene de cómo funciona una pareja o no, qué es normal y qué es inadmisible, bueno, un montón de cositas del día a día, no nos entendíamos, hermano. O sea, ella creía que yo estaba actuando de mala fe con cosas que para mí Eran no normales. eran completamente normales. Entonces se sentía ofendida cuando yo no tenía ninguna intención de ofenderla. Entonces era para mí muy tensionante porque como que yo me di cuenta que cada cosita que yo hiciera o dijera podría desencadenar una tormenta. Y eso se volvió invivible, hermano. Bueno, ahora me voy con Alejo. Alejo, la misma pregunta. Primero, ¿te parece que hay racismo en la sociedad en la que estamos viviendo ahora? Y segundo, ¿crees que las diferencias culturales en tu propia experiencia
te han llevado a pensar o a juzgar a otra persona por por ser de una cultura diferente o tener un tipo de pensamiento diferente al tuyo? La segunda pregunta es difícil, pues, pero la primera es sí, aquí hay racismo todavía y como dice Benny, es solapado. Pero entonces yo quiero agregar que eso es mejor que nada, porque yo siento que incluso conmigo son racistas y de una vez soy el mexicano, ¿sí o qué? Y de una es dame una cerveza por favor y todos los mensajes, pero al mismo tiempo yo digo, bueno, yo tengo trabajo y vivo pues como todas las cuestiones cubiertas y en términos generales pues me he integrado a la sociedad quebequense, pues tenemos acceso como cualquier otro quebequense en principio a todo, pues, ¿ves? Entonces yo digo, sí, sí hay racismo, pero aunque sea solapado, como dice Benny, eso es mejor que nada. ¿Ves? Como que, por un lado, la tolerancia, sobre todo con el extranjero pobre, pues aunque sea solapada, es mejor hoy que hace 50 años, yo no sé dónde, y es mejor aquí ahora que en Estados Unidos, por ejemplo. O que en Colombia, porque O que hay en que ser Colombia. boliviano o venezolano e emigrar a Colombia para ver lo duro O que que en Colombia. Hágase tratar mal por un colombiano en Colombia, a ver como venezolano, a ver cómo le va. Lo otro que yo noto es que, y eso es una cosa que pasa, me parece en todas partes, o ahí donde yo he estado, pues, es que tal vez no ser racista por hacia el color de la piel, ni tanto hacia la procedencia, sino hacia la cantidad de plata que se tenga en el bolsillo. Porque a casi nadie le cae muy mal el negro pobre, o perdón, el negro rico, o el indio rico, pero sí le cae, Sí, tiende a claro. caerle peor el negro pobre y el indio pobre y el pakistaní pobre y todo eso, en fin, ¿no? Otra cosa que yo quisiera añadir es que desde mi perspectiva como caleño, habiendo crecido como soy, pues mestizo, con la apariencia que tengo, acá me he puesto más blanco que en Cali, pues porque en Cali uno está sometido a ese solazo, yo era Trigueño. allá color trigueño, güey, yo Sí, allá de claro, no, a mí color, también me pasa lo mismo. Yo también sí, era yo ya súper era trigueño allá. tal cual, yo allá era más oscuro, pues, Ujú. acá, en fin, pero pues allá uno crece con toda la gente, güey, yo pues crecía enredado con amigos de todos los, digamos, de todas las procedencias, colores y etnicidades. Tuve amigos hasta chinos y japoneses, tuve los taganake, tuve al amigo Hong Chi Ali, tuve un compañero en el colegio, weón, Ujú. que Carabalí, muchacho negro, ¿sí o qué? y Como ser que eso nunca, muy el color de blanco. la piel, el aspecto, crecí con gente, con muchachitos alemanes también, como que jugábamos todos juntos en el colegio, en ese idilio, que porque pues todos teníamos acceso a ese idilio, ¿no? Sí, Al claro. colegio alemán. Pues entonces, ahí no había ninguna diferencia entre negro, chino, japonés o alemán Y el que estuviera o en el color. colegio alemán era porque tenía billetico también, porque es Sí, que ahí tal cual. el negro no era pobre, ni el indio era pobre, No, ni el pakistaní era no. pobre, ni ahí todos, si estaban ahí No, no, era no, porque no, pero tenían quiero modito, decir, al menos tenían modito. la salvedad que voy a hacer no contradice lo que están diciendo. El colegio alemán, cuando yo estudié, era financiado casi enteramente por la República Federal Alemana. Eso la gente no lo Ok. sabía. Pero la mensualidad que pagábamos era comparada a la del Villegas, por ejemplo. Ujú. ¿Ves? Era un salario, perdón, una mensualidad similar. O sea, Me era imagino, algo así. subsidiado, pues. O sea, lo que ustedes pagaban cubría Sí, parte de los gastos del colegio, pero no. nosotros pagábamos, cuando yo me gradué, en el año 95, yo pagaba 70.000 pesos, algo así. De la época era un platal. No, ¿Así? pero digamos, Las no, pero digamos, anteriores la épocas. cuestión es que, digamos, Oiga, ¿cómo el así, punto, weón? o sea, digamos, el punto, pues como para no alejarnos mucho del tema, Lo que, el punto es que
los que estaban ahí era porque eran medianamente acomodados, es decir, ahí Sí, yo no creo que hubiera sí. ninguno pues del distrito, ni de, No, difícilmente pues, ¿sí? no. No había nadie del distrito. Había un muchacho que estuvo pues con nosotros en el salón, que era, digamos, que decíamos nosotros, él tiene problemas de billete en su casa, Ajá, porque, por ejemplo, en la casa no tenían carro. ¿Sí o qué? ok, Entonces, eran los pobres, ¿sí o qué? No tenían sí. carro, ¿ves? Y hacían las cosas en taxi pues él tenía tendencia a guardar los lápices hasta que tenían este tamaño, weón, y guardaba todo lo que fue, en fin. Entonces él era el pobre, ¿ves? Pero era como bien folclórico y la cosa era como, en fin, no había diferencia percibida a través de los ojos, ¿ok? Pero esa diferencia sí se percibe mucho más si uno sale del colegio y se va al parque, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y si por allá está el ñerito, pues indiao, que teníamos una muchacha que se suicidó, incluso ahora viene al tema, se suicidó porque era indiecita, ¿m? Sandra Mora, Y la le decían, discriminaban. le decían la chola. ¿M? Una muchacha quiere decir servicio doméstico. No, O no, una una No, muchacha, una joven. perdón. Teníamos, sí, es decir, tenés toda la razón, una muchacha en Colombia, en Cali, perdón. No, yo me refiero a una muchacha, una amiga, una compañerita, Una una joven. muchachita del colegio que se suicidó finalmente porque le decían la chola, porque tenía aspecto de India, weón, pues, pero como si eso fuera un eso, pecado. sí, pero le decían la chola era más porque ella terminó robándosele la plata a los papás, porque querer agradar, el chisme fue que se le robó la tarjeta de crédito y empezó dizque, a gastar plata y bueno, eso fue hace tanto tiempo y no hay que hablar más de los muertos. La muchacha, en fin, se suicidó porque no se soportó cómo la trataron, pero aparte de ese asunto que nuevamente tiene que ver con plata, ¿no? Yo siento que la discriminación no pasa por el color de la piel, sino justamente por la capacidad adquisitiva pues, que tenga No, pero por creencias también. El, también, el alebrestamiento de hace 8 días fue por creencias. O sea, también. aquí, por ejemplo, bueno, yo les tenía, antes de meternos por allá, yo les tenía otra pregunta. Dale. En las vidas de ustedes, en las familias o en la gente cercana de ustedes, ¿en quiénes han visto más comportamientos racistas? Ah, no, pues yo te puedo decir, en el caso de mi familia, yo vi, digamos, lo que pasa es que el tipo de racismo que ve uno, por ejemplo, en Colombia, era una cosa que se daba muy, como muy coloquial, ¿sí? Es una cosa como muy folclórica. Entonces es el chiste que, pues, que de pronto no le hace daño a nadie, ¿sí? O sea, es que el racismo, una cosa es usted hacer un chiste sobre una persona negra y otra cosa es el racismo de usted coger un judío y hacerle portar una estrella y tener que salir a la calle con una estrella amarilla y que no lo atiendan en la tienda porque tiene la estrella amarilla. Pues ya digamos que, o sea, son dos niveles. Obviamente racismo es racismo, ¿sí? Pero los Pero no es lo mismo, colegios, no es lo mismo el racismo en Colombia cuando uno dice, ay, no, es que yo, negro ni el teléfono. Entonces la gente hace ese tipo de comentarios, ¿sí? Negro los zapatos para pararme en ellos. Entonces hacen ese tipo de chiste. Y yo recuerdo que cuando yo estaba muchacho era un chiste, pues era un chiste, era una cosa muy común, que hoy en día en la sociedad en la que vivimos, pues eso es una cosa absolutamente pero, políticamente Inaceptable. incorrecta. pero en Sí, ese caso, a mí me parece que al negro se le debería poder joder por negro, como al calvo por calvo y al orejón por orejón, al cabezón por claro. cabezón. O Y sea, eso de que se prohíba la palabra negro me parece que ya es una estupidez también, porque yo ya estoy de eso acuerdo. es Yo, el otro polo, pues. Yo con eso estoy de acuerdo. La parte que, digamos, la parte que a mí me molesta con el racismo es el odio. A mí me parece Sí, que esa es claro. la parte que hace la diferencia. Es decir, que a mí me digan gordo por ser gordo, a mí me gusta que me digan gordo. Es más, para mí los amigos
A mí me parece raro que los amigos me llamen por mi nombre y no que me digan gordo, por ejemplo. Hoy más ¿Sí? teniendo en cuenta tu nombre. No, a mí yo Ok. siempre, no. Ahora que hablamos del nombre de Blep, yo digo que siempre he tenido que decir que me ha parecido un nombre muy interesante, weón, y que desde que lo mencionaste yo dije, no, esto no me va a olvidar. Esto para motivos de conversación, para uno presentarse en una fiesta, mucho gusto de Blep. ¿Cómo? No, mira, lo que pasa es que ya. No, eso sí, no, eso es cierto, pero eso da para otro debate. En otro debate podemos hablar sobre los nombres raros y las experiencias con los nombres raros. ¿A vos te Pero gusta tu nombre, me imagino? no, pues depende. No, O sea, no, la verdad no, la verdad no. la verdad no, pero Bueno, luego digamos, hablamos de eso. tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero a No nos propósito gusta de que nosotros a nosotros ahora. Perdón que se me olvida, como un compañero, el esposo de una muchacha de la maestría que se llama Jaime, huevón, y cada vez que ese man pide liberación, dice que delivery, dice que por favor, para Jem. para Jem. Yo me amo. Para yo me amo. Para Jem. Para Jem. Pero, y Alejo, ¿dónde Y Alejo, ¿a vos cómo te dicen? ¿Alejo? Alejandro, y hacen un esfuerzo le llamo? como si fueran a caer, weón, para ver que hay donde trabajo en el aeropuerto en Mirabel, Ajá. con los mecánicos que trabajo y con la gente pues de ese medio, ellos que son de por acá, pues, de Pantú, es decir, quebecos, pues, de raíz, pues. Ellos no dicen toujours, ellos dicen toujours. Toujours. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ellos dicen je ne sais pas, je ne sais pas. Ellos pronuncian esa je que, esa J que son incapaces de pronunciar con mi nombre, que es esa. Ellos no dicen jamais, ellos dicen jamé. Ajá, sí. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, es ese mismo ja que no pueden pronunciar con mi Alejandro en jamé. Ese mismo, ellos me dicen Alejandro y se pueden tropezar, weón. Les salen los ojos. Bueno, en fin, sigamos hablando. Bueno, pero como para conectar un poco lo de los nombres, digamos, al lugar el punto de que sí hablando de discriminaciones y de joder lo que vos estás diciendo, Benny, que uno debería poder joder al negro por ser negro, así como se debería poder joder a Blep por llamarse Blep, ¿sí? Que no es agradable, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la cuestión. Es bullying, sí. Una pero no cosa, es un bullying por racismo, es un bullying por una característica que te están jorobando. Exacto, como puede ser por calvo, por gordo, por el nombre, incluso por la nacionalidad. Es decir, a mí no me molesta aquí, en el medio, aquí pues, en Canadá, que alguien haga algún comentario por la nacionalidad. Hay veces que hacen comentarios. Que si trajiste cocaína o que si conoces a Pablo Escobar. Incluso hay veces que le preguntan a uno que si come muchos tacos. Y es como que a mí me dicen mexicano no comemos siempre. Tacos. El mexicano. Pero digamos, yo digo la misma vaina, cosas, a mí ese tipo de cosas no me molestan. Ese tipo de cosas no, trato pues, Pero es que una cosa es eso y otra cosa ya es el odio. Otra cosa es la discriminación, el miedo al otro. El miedo a la diferencia que hace que te alejen o que te segreguen por el miedo a lo que vos sos o podrías representar. Mira, esa es una discusión completamente diferente. A eso viene entonces esta cucharada. La introduzco diciendo, yo no lo sé. Yo no he abierto nunca el Corán. ¿Okay? No he leído el Corán. No lo he leído. No. Y no creo que estés muy interesado tampoco. No, es muy interesante. Bueno, no, pero digo Alejo. Es decir, seguro, no. Sí, es decir, seguro es interesante, pero bueno, probablemente lo leería en algún momento, en alguna circunstancia, algún pedacito, pues, pero no lo tengo al alcance, entonces en fin. Eso dicho. Tengo entendido que a ese libro le llaman el libro del terror. ¿Ok? Porque en algunos pasajes, como en la Biblia, cosa que no me sorprende porque a la Biblia sí he tenido más oportunidad de leerla, y en la Biblia hay unas barbaridades atroces, ¿ok? Que no hace falta ni siquiera que, yo no voy a decir Isaías, no sé qué gran putas, porque no tengo ni idea, ¿ok? Pero hay unas barbaridades
innombrables. Innombrables. ¿Okay? Innombrables en la Biblia. De esa misma índole las hay en el Corán. ¿Ok? Entonces, que me cuenten cosas así del Corán no me cuesta trabajo creerlo, aunque no lo haya leído, repito. ¿Ok? Entonces, de esta cuestión que me han venido diciendo y ya no recuerdo quién me lo dijo, sino que digamos que lo sé. ¿Ah? Así, lo sé. ¿Ah? Sin haber leído el Corán, insisto. Aparentemente, en algún verso de estos del terror, al fiel se le indica que el infiel, o sea, ustedes dos y yo, es digno de traición porque no cree en Dios. ¿Ok? Eso he dicho, me conduce a mí a la experiencia que yo he tenido personalmente con los moros, con los musulmanes. Cuando se enteran de que no soy creyente, en general tratan de sacarme partido. Bueno, yo quiero leerles una cosita que busqué de Rumi. No sé si lo han oído mencionar a Rumi, que es un poeta como de 1200, persa. Miren esto qué bacano. Es un pequeño poemita, se los voy a leer. Se llama ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? Este man es un poeta súper venerado. Todo el sufismo se basa en él. O sea, él es el que funda la escuela de los derviches danzantes. Y todos los musulmanes gran o sea, respeto. los que del sombrerito y que bailan Es que la época vueltas. gloriosa del Islam fue hace 800 años, hace yo no sé En tanto. 1200 más o menos. Tal cual. Listo. Tal Yo cual. creo que lo que queda hoy del Islam es muy, muy opaco comparado con lo que fue Es en que su... quedan tantas vertientes, No, y sobre todo tantas que interpretaciones. es una doctrina muy esotérica. Entonces, cuando uno la ve exotéricamente, no la entiende y se forman unos malentendidos tremendos, incluso para los propios fieles, ¿cierto? Pero bueno, voy con el poemita de Rumi, Dale. un tipo muy valorado y muy bien considerado por todos los musulmanes del mundo. Se llama ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? ¿Qué puedo hacer, oh musulmanes? Pues no me reconozco a mí mismo. No soy hindú, budista, sufi o zen. No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán. No pertenezco a ninguna religión o sistema cultural. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. No soy de la mina de la naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del paraíso, ni del infierno. Mi lugar es el sin lugar. Mire que parece un texto zen. Parece de hoy. Japonés, no, pero cierto, parece budismo himalaya. A mí me Pues. suena como algo escrito hoy. Mi lugar es el sin lugar. Mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad. Esto parece Padmasambhava, hermano. He visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Y eso uno llama y sabe. Primero, último, externo, interno. Solo esa respiración estoy embriagado con la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido de mi vida. No tengo otra cosa que hacer más que el colgorio y la jarana. Es una maravilla. Hermano, eso poniéndolo Pero es que también hay que decir que hay 800 años entre esa mente y los musulmanes de hoy. No, pero y los pero nada diferente a Facundo Cabral, pues ni soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y es un poco en otros términos, un poco la misma idea de que no soy una cantidad de cosas, pero esto es lo que soy, exacto. No hago parte de todo eso. Entonces ahí, muchachos, la pregunta sería, listo, sabemos que hay una cantidad de creencias diferentes, que la gente ve el mundo y entiende el mundo de formas diferentes, pero entonces, ¿en qué punto, para volver otra vez al tema del racismo, es en qué punto esas diferencias
las convertimos en odio. Es decir, o por lo menos en miedo, que es lo primero que va a llevar al odio. Por ejemplo, Alejo hizo un comentario que a mí me quedó sonando en otra conversación que tuvimos, y fue la idea, y lo menciona un poco ahora, de que ese libro dice que ellos están obligados prácticamente a tomar a los infieles que vendríamos a ser nosotros, y básicamente pasarnos al cadalso, ¿sí? Eso, yo pienso que pensar que todos ellos están en función de hacernos eso a nosotros, genera el miedo, genera la prevención, y es decir... Por supuesto, pero es lógico. Decir, Si ellos no viven, pero si estos tipos me van a hacer esto, entonces yo no me puedo acercar a ellos, y genera esa prevención. Ellos prevención. no viven si no es por el Corán. Mira, yo tengo un solo amigo que estudió conmigo electromecánica, que nació acá, de origen moro, que rechaza la religión, y él dice, eso es una huevonada, más o menos nos entendemos como... Entonces, pues, obvio, él se llama no sé dónde, eso es racista. ¿Ah? ¿Sí? No, él se llama mentira, él se llama Asen. Estoy mamando gallo, ¿no? Es decir, eso era para que se rieran, pues, pero eso es racista, ¿ves? Él se llama Asen Alú. Pero el man no cree, más o menos tiene la misma percepción de nosotros como nosotros del mundo, pues mira más o menos así el asunto. Entonces, pues él y yo nos entendemos, ¿ves? Pero yo no puedo llevarme bien con una persona que piensa que en cualquier momento puede decapitarme porque no acepto la existencia de Dios, ¿me entendés? Porque es que eso es una afrenta. Bueno, pero entonces yo también entraría a preguntar ahí una cosa. ¿Cuántos, ponele ahí más o menos, ponele vos, cuántos musulmanes crees que se han atravesado en tu camino? Pongámosle ahí como para... Pero en Montreal sí hay muchos musulmanes. Sí, pero pues pongámosle. Sí, pero que hayan incidido, pues, contacto. No, pues 20, menos de 20. Que hayan sabido, pues, que vos no sos creyente, o que ni siquiera sos musulmán, pues. Que te hayan podido ver como menos de 20, aunque hubo un caso particular en Alemania que me quedó grabado, huevón, así como una vez en lo que corresponde al CEGEP, allá. Okay. Surgió la conversación, ¿sí? Que yo de dónde venía, que no sé qué, y que en Colombia, ya que creen, que yo dije, no, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en Dios y no sé qué, y al cabo de un rato, vean, hermano, no les miento, yo estaba rodeado por al menos 30 personas. La mayoría hombres, mal encarados, pues a mí me parecían, o con una estabas diciendo. ¿Cómo? Hostiles a lo que estabas diciendo, o sea, no estaban contentos con lo que decías. Pues, al menos muy sorprendidos. Al menos muy sorprendidos. Y yo comprendí que esa era la primera vez en la vida que ellos escuchaban o tenían contacto o veían o sabían o era la primera vez que en su universo irrumpía la posibilidad de que se cuestionara a Dios, ¿no? Sí. Y eso es una cosa exótica realmente. Es decir, yo quedé en la mitad, weón. Bueno, ¿te dijeron algo? No, pues no pasó nada. No, porque entonces realmente lo otro que yo tendría que decir es que pues han sido muy poco eficientes en su tarea, porque que tantos hayan pasado por tu vida y que ninguno te haya agredido. No tantos, y todavía mi vida no ha acabado, güey. Si todos tienen esa misión y que no haya llegado el primero todavía que te haya realmente agredido físicamente. Sí, aquí en el Canadá existe la ley, acá no pueden hacerlo. Bueno, pero no pueden hacerlo. Miren, yo quiero desviar la cosa para otro lado. Bueno, entonces lo que les quería contar es que la palabra Sharia, que es lo que se traduce como Guerra Santa, realmente es una palabra muy esotérica. No, es yihad. Ah, sí, la Sharia es la ley. La yihad es la Guerra Santa. Es una palabra muy esotérica porque realmente lo que traduciría es como despertar al guerrero interno. O sea, despertar el estado de acechanza. O sea, un poco como lo que le explicaba don Juan Matus a Castañeda,
que el verdadero guerrero no pelea. Entonces Castañeda le decía, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la gracia de ser un guerrero? Sí, porque es que la guerra es para adentro, no es a matar Sí, para pues afuera, que no, eso es... El verdadero guerrero evita la violencia hasta el último Sun momento. Tzu, Weón. Sun Tzu, el arte de la guerra, dice, el mejor general es el que gana Jigoro la Kano. batalla sin sin pelearla. necesidad de pelear. Jigoro Kano. Las ramas más flexibles se doblan bajo la nieve. El creador del judo. Eso, esa vaina, listo. Y creo que hay una frase así también como de las tortugas ninja, pero no me acuerdo. Pero, güey, a mí... El señor Miyagi también debe tener una de esas. Pero, güey, Miyagi, weón, Dale, más pues, Benny, rápido que dale, más Benny. Splinter. Dale, el Benny. meollo del tema yo creo que es que todos nosotros tenemos una gana de despreciar a otro. O sea, Es verdad. hay una parte muy básica en nosotros que quiere despreciar a otro. Entonces, si yo soy sueco o alemán, pues me voy a pegar de mi raza porque hay supuestos estudios científicos, que eso lo podríamos hablar también ahorita, de los tales estudios de 1800 que decían que es que el hombre blanco era superior y en fin, y de ahí se pegaron los nazis. Bueno, en fin. O sea, uno se pega de lo que sea, ¿cierto? Entonces, en países mestizos como nosotros, entonces uno se pega de otras cosas. La misma iglesia dijo que los negros no tenían alma para poder esclavizarlos y que no hubiera cargo de conciencia, por Los ejemplo. Por indios eso, pero tampoco. hay un tonto dentro de nosotros que no ve la hora de encontrar una manera de ver al otro por debajo, ¿cierto? Los paisas van a buscar pelear contra los caleños o contra los rolos, o los mismos paisas de tales barrios contra los de otros barrios. O sea, siempre hay una gana de yo verme superior a. Entonces necesito un enemigo al que yo pueda menospreciar. Fíjate que ahí, Por religión o por cultura, pero... fíjate que con respecto a lo que vos estás diciendo, ahí yo agregaría otra cosa, y es que no es solamente el deseo de ser superior a otro, sino también el miedo a la diferencia y la ignorancia sobre la diferencia. El no saber qué es eso que nos hace diferentes y tenerle Claro. miedo a entender por qué Claro. somos diferentes. No, Entonces, porque si ese te miedo a muestran la... otra opción, te desvirtúan la tuya. Entonces ese miedo, y yo digo que ahí es donde, digamos, no estoy tratando de decir que esté bien, sino que termina siendo una justificación para que se dé ese racismo. Entonces, por ejemplo, existe el miedo, vos te das cuenta de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Colombia, con la llegada de los venezolanos. Entonces empieza a generarse una pelea por los recursos, porque entonces ahora empiezan a llegar los venezolanos y empiezan a tomar trabajos, empiezan a tomar espacios, y los colombianos que están en esos espacios entonces empiezan a sentirse amenazados por los nuevos que están llegando. Y lo mismo puede pasar en Francia con los árabes, lo mismo pasa en Estados Unidos con los mexicanos, lo mismo pasa, o sea, en todas partes donde hay estos flujos migratorios, se repite y se repite y se repite digamos, En Colombia debe haber mucho menos trabajo que en Estados Unidos. Sí, claro, digamos, eso es una cuestión que está ahí. Pero ahora, trayéndolo al punto de, digamos, de la sociedad en la que estamos y de las diferencias, porque, digamos, entre un colombiano y un venezolano, pues las diferencias, pues, no son muchas. De pronto el acento, tal vez, pero eso es la misma cosa, ¿sí? Colombiano y un venezolano, la cultura, la historia, todo es relativamente, el idioma, todo es relativamente lo mismo. Pero uno enfrentarse, por ejemplo, A mí me costaba trabajo diferenciar a los costeños de los venezolanos. No, claro, pues uno por para ejemplo, uno suenan muy parecido un costeño de Cartagena a uno de otra parte de la costa, y entre ellos es súper fácil diferenciarse, pero digamos que acá cuando vos te sentás a hablar, por ejemplo, con un hindú, que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar. ¿Con un hindú o con un indio? Bueno, con un indio Sikh, pongámoslo así. Pues. Bueno. Con un hindú. De turbante, de barba, toda la cosa. Pero el hindú no sería el que es de la religión hinduista. Los Sikhs también son hinduistas. Los Sikhs creo que sí. Pero pues ahí sí no. Bueno, en fin. Los Sikhs creo que son sacerdotes hinduistas, justamente. Pero fíjate que
yo he tenido la experiencia de aproximarme pues a estas personas. Tenía un compañero y yo le preguntaba, por ejemplo, el por qué no se afeitaban, el significado de la pulsera, por qué andaban con un cuchillo, el significado del turbante. Entonces, Pero ustedes han notado que yo nunca he denigrado a los Sikh ni a los hindúes. Hasta el momento. Hasta el momento. Ni lo haré, ni lo haré, porque es otra cosa. Sí, por supuesto. Pero entonces ahora voy a pasar a los musulmanes, ¿sí? Que digamos que yo entiendo desde el punto de vista de que hay ciertos comportamientos que a uno le pueden parecer raros, extraños, entonces uno tiene como esa cosa de que es que ellos quieren imponer su forma de pensar, de que ellos quieren imponer, porque es una cosa como muy generalizada, es una idea como muy generalizada de que ellos quieren imponer sus formas de pensar. Ahora, eso hay que pasarlo también, salud, eso también hay que pasarlo por el tamiz de toda una historia que ellos cargan. Es decir, uno no puede juzgar simplemente al individuo, no se puede juzgar simplemente a esa persona, sino que hay que ver por qué ellos tienen esas costumbres así, por qué ellos reaccionan de ciertas maneras. Yo recuerdo haber hablado mucho con un compañero que tenía musulmán cuando yo estaba recién llegado, pues, y eso del Islam me parecía una cosa súper exótica, pues, porque yo nunca había visto, yo creo que tal vez como los alemanes que te vieron a vos, los que te vieron a vos en Alemania. Alemanes, eran moros. Bueno, pero en Alemania. Pero en Alemania. Más que eran turcos. Eran turcos, justamente. Eran exacto, turcos. Y que te vieron ahí, pues, y que les pareció súper exótico, pues, ver a una persona que no creyera en Dios. Para mí era súper exótico ver una persona musulmana. O sea, la primera vez que yo vi a alguien arrodillado en la alfombra, pues, y haciendo la oración, eso a mí me pareció súper exótico. Pero digamos que yo tuve la oportunidad de hablar con él, y entonces yo le preguntaba por lo de la violencia. Y eso de cómo era eso, pues, de la yihad, etcétera, etcétera. Él me decía que no, que eso era carreta, que eso no, y era muy creyente, era un tipo muy creyente, y él me decía que eso no era bien, que ningún musulmán, que el musulmán predicaba era el amor. Ay, sí, seguro. Sí. No, pero ve, yo sí voy a meter la mano al fuego por los musulmanes, porque he estudiado y trabajado con musulmanes, me he leído el Corán, yo he estudiado mucho la cultura, pues, por lo menos la antigua, pues, de los musulmanes, y he viajado a países musulmanes y he conseguido amigos musulmanes, y he podido hablar de todos estos temas con ellos. Y sí te digo que es la gente más dulce y agradable y acogedora del mundo. Ahora, o sea, si uno va sin prejuicios y se abre a hablar con ellos no son lo que las películas gringas le muestran a uno. Ahora, yo ahí voy a interpelar un poco lo que dice Benny, en el sentido de que yo no diría que son los más dulces y los más, yo no diría que son los más nada del mundo. Son seres humanos como cualquier ser humano de cualquier cultura. Quiero saber, con yo quiero aprovechar, miedos, ya que Benny dice que ha leído el Corán, y yo desde la honesta no lectura, voluntad de saber, ¿no? Como curiosidad, pregunto, ¿es cierto acaso, lo leíste todo o por pedacitos primero? Me lo leí todo, pero hace rato. La portada bueno, y el prefacio. ¿Es cierto que en algún verso diga, acaso, que mentirle al infiel está bien? Pues no recuerdo esa frase. A mí me quedó o algo así, pues, bueno, por supuesto no estará de esa manera, y seguro estará escrito de una manera rimbombante y esotérica y ocultista y como sea, pues, pero es que eso es lo que yo también tengo entendido. A ellos en el libro se les dice que decirle mentiras al no creyente está bien, justamente porque no es creyente. Entonces así es muy bravo, maestro. Pero pues, es lo mismo, mira, yo una vez en Colombia con una señora, estábamos hablando de una señora católica, como puede ser familiar de cualquiera de nosotros. Y la señora decía que a ella le daba mucho pesar de los musulmanes porque se iban a ir al infierno. Entonces le preguntamos, ¿y usted por qué sabe eso? Ah, porque están equivocados, ellos no creen en el Dios verdadero. Lo mismo. Y a la señora no le cabía en la cabeza que no de pronto, si uno le pregunta al musulmán, ¿no era que ellos les da pesar de usted porque ellos iban a ir al paraíso y usted no? Ah, pero está equivocado él. Ah, bueno.
Entonces, si ves que el nivel de estupidez no va en ser musulmán o cristiano. No, es que por supuesto que no. Si yo tengo en general, mi posición en contra de las creencias es la misma. No, porque es que todas las creencias convergen hacia la misma inequidad y hacia la misma injusticia, hacia la misma, hacia el mismo trato hacia las mujeres, moros, judíos y cristianos. En general, las religiones judio-cristianas tratan a las mujeres desde toda su historia, pues, como sabemos, ¿no? Bueno, pero entonces yo te pregunto, Alejo, por ejemplo, a vos no te genera, ¿por qué no te genera el mismo resquemor los católicos o los cristianos? Claro que sí. Que mataron tantas y tantas y tantas personas en nombre de Dios a lo largo de las cruzadas, a lo largo de la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría decir que entonces uno podría hacer el mismo juicio, extrapolarlo de la misma manera y decir, entonces todos los cristianos tienen en mente que el que no crea como creen ellos también es susceptible de morir. Por supuesto. Religiosa que entonces, te desprecia por eso. Por supuesto, weón. Entonces, yo me dejo hablar con compañeros del colegio por eso, justamente. Pero okay. yo quería meter una cucharada con algo que dijiste ahorita. Yo detesto un argumento que dijiste vos ahora, que lo escucho mucho, que es, hombre, son seres humanos y seres humanos son buenos y malos y alegres y tristes. Entonces, eso también a mí no me parece una buena posición. No, porque de esa manera nos perdemos la conversación. Dale, pues. Entonces no hay de qué conversar. Porque a mí me parece que no es negable que, por ejemplo, el estilo de mentalidad calvinista genera un tipo de comportamientos y valores calvinistas. Por supuesto. Bueno, el tipo de mentalidad apostólica romana de los españoles y de los italianos genera un tipo de mentalidad y valores y tal. Los musulmanes igual. O sea, podríamos decir, todas las culturas cargamos con la estupidez que nos trae la cultura. Por supuesto. Porque no hay ninguna cultura que no la traiga. Por supuesto, y en eso, en eso yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, muchachos. Claro que hay una influencia, pero por eso yo decía que uno tiene que fijarse en esa influencia y no en el ser humano. Es decir, yo parto del hecho de que cualquier ser humano tiene los mismos temores y los mismos tipos de ambiciones. Todo ser humano tiene miedo a la muerte. Eso es una condición humana, sin importar la religión. Todos tienen miedo a la muerte. Yo le tengo más miedo de la muerte de mis seres queridos que la mía. Y eso hace que nos comportemos de una cierta manera, ¿sí? Eso es pues filosofía, pues ustedes con bien leído, muchachos, saben de esas cosas, ¿sí? Ese miedo a la muerte es lo que hace la dualidad del amo y el esclavo. Ustedes conocen eso, ¿sí? Eso del amo y el esclavo, que no recuerdo en este momento de qué filósofo es que es esa vaina. Eso es de... Yo no sé bien de qué estás hablando, yo no sé. Eso es bueno, cuando me acuerdo yo les digo. El amo y el esclavo, búsquemelo ahí si es tan amable, que eso es filosofía de café. Nacho filosofa. Sí, efectivamente, Hegel. Bueno, listo. Entonces sí. Entonces sí. Entonces sí, mejor. Es que a Hegel sí le tengo muchísimo respeto. Lo que él propone básicamente, porque lo que propone esa teoría, y pues no me quiero ir mucho por las ramas, pero como para sentar un poco la base ahí, lo que él propone es ese miedo a la muerte es lo que genera quién es el amo y quién es el esclavo. Y todos los seres humanos estamos en función de ver quién es amo y quién es esclavo. El que tenga más miedo a morir, ese es el esclavo. Y el que tenga menos miedo a morir, es el que va a ser el amo. ¿Sí? Esa frase inmortalizó a Séneca después con su historia con Nerón. Con un momento en el que Nerón le cogió bronca a Séneca, pues que lo crió y lo formó y lo educó y todo. Después ya mayores, pues ya la cosa se invirtió y Nerón le cogió
bronca, pues porque Séneca siempre fue un filósofo, pues que supongo que habrá tratado de vivir coherente con su enseñanza, pues en fin, y eso no lo puede hacer un estadista, eso no lo puede hacer un gobernante. Un gobernante no puede ser coherente, un gobernante miente, siempre, le toca, Sí, claro. y más Nerón. Es parte del, viene con el paquete. Sí, y más Nerón, el caso es que al final se cogieron bronca y pues Nerón era Nerón, ¿no? Ajá. Y una frase de Séneca le dice, vea, yo a usted ya no le tengo miedo, de manera que usted ya no es mi amo. Exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar con ese punto es a que eso funciona para todos los seres humanos, en todo el mundo, en todas las culturas, de todas las creencias. Entonces, lo que uno tiene que ver es cómo todas esas reglas de esa religión gobiernan esa conciencia de ese ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que una cierta religión haga actuar a las personas de una cierta manera? Sí, ¿sí? bueno, pero al final, todos estamos reducidos a la condición humana. Oíme, todos pasamos por ahí. Es verdad, pero nos ponemos de acuerdo. Hay cosas que son tolerables, ¿no? Y hay límites, ¿no? A lo que se tolera. Lo que vos decís, Eblep, sería como si uno, al creer en esa religión, se hace esclavo de lo que la religión diga. Y yo creo que no es así. Yo creo que uno es esclavo aún sin creer. No, fíjate. Por ejemplo, nosotros tres no somos religiosos ninguno, pero estoy seguro que los tres tenemos el rayón de la religión católica en nosotros. Por supuesto. Hay una influencia cultural, por supuesto. No, pues, gracias a Dios. Bueno, el español está cargado de la influencia católica. No, pues, ojalá. Eso es un musulmán. O sea, lo delicado de las religiones es que no importan como creencia real y no importan como conexión con lo divino. Lo que menos le importa a una religión es la conexión con lo divino. Lo que ocurre es que genera un envolvimiento cultural tan fuerte que la gente crece en eso. Pero fíjate, somos tan seres humanos, y aquí pues quiero reforzar aquí con esto mi punto, ¿sí? Somos tan seres humanos que todos los seres humanos están atravesados por la espiritualidad. Todo ser humano tiene espiritualidad. Pero la espiritualidad de Alejo se puede simplemente expresar tocando el bajo. Y con las notas o escuchando la música, eso hace que, o abrazando a su hijo, eso lo conecta con la espiritualidad. Pero otro se conecta con la espiritualidad orientándose a la Meca, extendiendo su tapetico, haciendo su oración a la Meca. Mochándole la cabeza al que no cree, cortándole la manito al que se robó un pan, ¿sí o qué? Es que es su creencia y lo siente dentro de su corazón, huevón. Sí, marica, eso es intolerable, huevón, y sigue pasando. Eso no debería pasar más en el siglo XXI, o sea, obviamente hay unas facciones fanáticas, es verdad, pero es mínimo. O sea, de los musulmanes, las facciones extremistas son mínimas. Sí, eso es verdad, pero ahí vamos a lo que yo decía al principio. Son mínimas. Y yo hablando, porque yo también he tenido oportunidad de hablar con los musulmanes que han pasado por mi vida, han trabajado conmigo y que la cantidad de tiempo que hemos tenido pues para dialogar en las pausas, en fin. Pero de lejitos para que no vayan a atentar contra vos. En fin, todos dicen de entrada, no, esos son unos poquitos, pero ninguno condena. No, muchos condenan. De los que han pasado conmigo, es que es lo que yo digo, tal vez mi experiencia, ustedes han tenido la suerte, pero pues yo he tenido la desagradable coincidencia de conocer uno tras otro moros que piensan, musulmanes que piensan de la manera en la que uno dice, bueno, está bien, este man tal vez no haga parte de la yihad islámica, pero no la condena. Bueno, pero entonces vení, yo te pregunto una cosa, Alejo. ¿Vos estarías abierto a pensar que puede haber muchos otros musulmanes que vos no has tenido la oportunidad de conocer
y que no necesariamente están pensando en agredir a nadie o atentar contra la integridad de nadie, o vos estás convencido de que esa experiencia tuya te No, lleva a la exactamente. obligatoria conclusión de que todos, absolutamente todos, sin excepción, están buscando atentar contra tu integridad. No, pues sería una locura decir que todos no quieren matarme, ¿ok? Pero yo diría, no quieren matarme, pero si alguno de entre ellos quisiera hacerlo, mi percepción me indica que una mayoría de ellos no lo juzgaría. Porque como no soy creyente, Bueno, No, entonces, de la misma manera que si a alguien en una discusión le propones, ve, ¿te parece bien que matemos a todos los indigentes que vivan en la calle? No faltará el de la reunión que diga, claro, eso es lo que hay que hacer. bala es lo que hay. Vale lo que hay, plomo es lo que, o sea, esa, yo creo que les conté esta historia alguna vez, pero voy a volverla a contar por si el que lo está escuchando no me la escuchó la anterior. ¿Se acuerdan que yo les conté de una compañera israelita en la francización o no? No, ¿No se acuerdan de esa historia? no. Yo estudiaba francés con una muchacha de Israel, de Tel Aviv, muy bonita, muy simpática, muy agradable, la berraquera. Entonces, mientras uno va aprendiendo, ya como que llega al nivel en el que uno ya se siente con confianza de empezar a interactuar con gente de otros países, ¿cierto? De la India, de otras partes. Entonces ya nos juntamos a almorzar todos juntos, de todas las nacionalidades ahí y tal. La pelada queridísima, o sea, meses y meses todos enamorados de ella, qué maravilla de mujer, qué cosa tan bacana. Hasta que una vez, ya a los meses de francización, de vernos diario, alguien puso el tema de Palestina. Y esta pelada se convirtió. Y se volvió una bestia y a esos hijueputas árabes hay que matarlos a todos y que esos son el... Pues se enloqueció. Entonces tuvimos, no, que calmado, no, todo bien y cambie de tema y no sé qué. Pero a mí lo que me dejó impactado es, los judíos son iguales. no, parce, todos tenemos un lado estúpido fanático dentro de nosotros. O sea, la verdadera yihad sería encontrar esa parte dentro de uno. Porque es que es muy fácil yo decir, esos judíos, esos musulmanes, esos evangélicos, esos negros. Es muy fácil, porque es que del dedo para afuera es muy fácil. Pero uno mismo no se ve Pero cuando hay yo que soy el distinguir pequeñito. habíamos distinguido entre colores y creencias, ¿no? Los Sí, negros, pero es que a eso voy. El asunto es que uno quiere ver inferior a alguien para poderse sentir superior uno. Entonces, cuando lo encuentra, sea por el motivo que sea, ya uno queda feliz. Ah, es que los enanos son unos hijos de perra. Entonces vas a un baile de enanos y vos te sentís la gran cosa, porque todos esos pobres enanos no te llegan a vos al ombligo. Y así, o sea, hay una parte estúpida de uno mismo que quiere despreciar a algún grupo. Pues A eso fíjate yo lo que sí. concedo. Pero también hay una cuestión que está surgiendo en estos últimos días, como en estos últimos años, es como una tendencia que se ha impuesto en esta historia del presente, pues, que mi papá y sus amigos han tenido a bien de llamar dizque el buenismo, ¿no? Entonces, en ese buenismo hay que darle cabida a todo. Todo es posible, porque es que todos somos una amalgama de posibilidades y no, ¿no? Como que en ese buenismo se espera que uno tolere, que el vecino, qué sé yo, huevón, haga rituales a las 3 de la mañana o cosas exóticas. No, y por eso la ley lo impide, ¿me entendés? Claro. Pues No, cuando se dio el tema, cuando el gordo puso el tema de que íbamos a hablar hoy, a mí me pareció un poco estúpido, porque yo decía, es como que fuéramos a hablar de la pedofilia. O sea, ¿qué debate va a haber? ¿Quién va a estar a favor de eso? A mí me parece el racismo, me parece lo mismo. ¿Quién puede estar a favor del racismo? No, sí, el racismo es maravilloso. Sí, lo que pasa es que el racismo, lo que pasa es que cuando entramos en el pero tema del hicimos la racismo, distinción. sí, lo que pasa es que cuando entramos en ese tema, estamos hablando precisamente de cómo, y por eso me llamó mucho la atención, porque cuando tuvimos, la última vez que tuvimos la discusión,
y que entramos en el tema, pues, y entonces empezaron los ánimos, pues, a caldearse, ¿sí? Me pareció fascinante, fascinante. Yo nunca había visto una persona cercana de mis afectos que hiciera afirmaciones con chispas racistas. Entonces, eso me pareció una cosa fascinante. Pero no has visto mis memes, huevón. Entonces, no, yo sé, pero entonces eso me parece precisamente fascinante, hablar de eso, en vez de decir, y con respecto a lo que dice Alejo sobre el buenismo, en vez de decir, no, eso no se puede tocar, eso no se puede ir a mencionar, eso no se puede, no, es al contrario, conversemos a ver qué es lo que hace que pensemos de ciertas formas. Entonces, cuando Alejo se refiere como se refiere a ciertos grupos, pues interesante saber el por qué, cuáles son los argumentos detrás de eso. Un compañero con el que yo trabajaba en Terrebonne, marroquí, ¿no? Ensamblador de aviones, formado maquinista, bueno, en fin, en la escuela politécnica de no sé qué, no sé dónde, no sé dónde. No sabía que la Tierra le daba la vuelta al Sol. O sea, al año pasado, ¿me entendés? El año pasado, huevón. No sabía lo que era una estrella, ¿ok? Tuve que mandarle un informe de Wikipedia. Sí, no, porque él pensaba que, yo ya no me acuerdo cuál era el caso, pues, pero en fin, tenía problemas con la noción de una estrella, ¿no? Pero eso sí, estaba muy informado en lo que concierne a dónde dice qué cosa del Corán y qué dice sobre tus costumbres que no son como las de él, porque eso sí me hablaba cuando podía de cómo a él le parecía que esta gente de acá eran monstruos. Entonces, ¿a qué vino? Bueno, y yo tenía que llevarlo, huevón, al trabajo en las mañanas y luego me montaba en el carro para que lo llevara de regreso a Montreal, huevón. Pero muy querido. Para que veas que yo no soy mala persona, huevón, pero que quiero hablar con él. Hay que hablar de hockey con el hombre. Y alguna vez yo le dije, no, pues es que aquí la enseñanza no es religiosa, aquí eso es inútil. Aquí la religión es inútil. Y entonces el man como que entendió y me cambió el tema y yo pensé que en ese momento me iba a hacer alguna violencia, pero pues no pasó. Y de hecho seguimos hablando de vez en cuando y me llama y conversamos y bueno, ¿ves? Pero pues ese tema no se toca. ¿Sabes dónde hay? ¿Sabes acá en Vancouver contra quién he visto yo mucho racismo? Contra los chinos. Ah, sí, eso se está imponiendo ahora, güey. En Estados Unidos los están agarrando a golpes. Y he escuchado unas cosas terribles contra los chinos. Noticias, ¿cómo que he escuchado las noticias, güey? Eso está horrible. Los negros son en general negros. Ha habido 3 casos violentos de ataques contra señoras. Los 3 han sido negros. Negros que van, o latinos, pues, si se quiere, o yo no sé, pues, como de origen no ario. Coloridos, pongámosle, pues. Ya que estamos hablando de... Vení, pero una cosa que yo quería mencionar antes de que se acabe el asunto de la reunión de hoy es que... Tenemos 5 minuticos, muchachos. Ya, uno habla de razas y se siente, se timbra, ¿no? No, los seres humanos no hay razas, hay etnias, ¿no? El ser humano es una sola raza. Así, bueno, ok, somos una amalgama. Sí, una amalgama, pero entonces hay raza de perro, hay raza de caballo, hay raza de chimpancé, ¿no? Hay raza de gallina, hay raza de todos los animales y no hay razas humanas, huevón. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, entonces, ¿sí crees que hay razas? Esto me trae a lo que Benny decía al principio. Yo tengo amigos negros que adoro y que hemos sido panas todo el tiempo y esa gente me dice, ve, a mí me ofende más que traten de hacerme quedar bien. Yo soy negro, huevón. Pero es que no tiene nada de malo ser negro. Es como si la vez pasada aquí, la vez pasada aquí hubo un visaje con el presidente, con este señor Trudeau, que salieron unas fotos de cuando era muchacho, dizque pintado con la cara de negro. Eso. Y qué joda, qué gonorrea. Y aquí la sociedad de afroamericanos de Quebec dijeron, vea, eso usted es una boleta. Ese buenismo de ustedes es una boleta.
Eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Nosotros mismos nos hemos puesto harina en la cara para pintarnos de... Es decir, coman mierda, no sean tan pendejos, güey. Yo soy negro, yo soy chino, yo soy mexicano. Sí, ¿qué diablos? latino y ya, Sí. ¿qué pasa? No ¿Qué pasa queda? Como así, como... Sí, pero digamos, la parte maluca es cuando Es el tratas odio. de poner un... Exacto. Cuando empezás a generar odio, empezás a generar las diferencias y empezás a mostrar ese tipo de cosas. Muchachos, Sí. último par de minutos. Para Perdón, yo cerrar. quiero hacer una mención. La vez pasada lo que caldeó los ánimos, personalmente fue la mención de los judíos, porque con relación a la pandemia fueron justamente ellos los primeros en pasarse por el culo, repito la expresión de esa vez, las normas de seguridad y de salud pública, reuniéndose en sus reuniones íntimas, pues, porque como ellos son el pueblo elegido de Dios, entonces ellos no se van a apestar. Y resulta que sí, hicieron aumentar la cantidad de contactos justamente ellos y musulmanes, y cristianos también, asistiendo a los templos. Luego hubo que cerrarlos y mandar policía a iglesias, pagodas y mezquitas. Sinagogas. Y mezquitas. Pagodas no, perdón. Lo que, digamos, lo único que a mí digamos, con lo que yo no estoy de acuerdo es que me parece que es una falacia, es hacer el juego de la... vos dabas un ejemplo, por ejemplo, vos ponías un ejemplo la última vez pues que tuvimos la discusión acerca de los pitbull, y entonces vos decías, eso es como los pitbull, ¿sí? Muéstreme dónde está la noticia del labrador que le arrancó la cara, tal. Eso es una falacia gigante, porque estás sacando una conclusión a priori, asumiendo que el hecho de que el perro le haya quitado la cara al otro es por ser pitbull. Y estás sacando de la ecuación la posibilidad de que haya otros factores. Por ejemplo, a mí me han mordido pequineses, me han mordido pinchers, ¿sí? Me han agredido. Lo que pasa es que no están, eso es como si vos te pusieras a pelear. Es que un pincher es el Doberman pequeñito. Bueno, listo, pero entonces no puedes decir, es más, en mi casa hay un pitbull. Y mis hijas estuvieron jugando, cuando estuvimos allá en Cali, ellas estuvieron jugando con el pitbull. Es decir... Tuvieron suerte, huevón. No, el perro, porque vos estás asumiendo que el pitbull es agresivo por ser pitbull. Pero no, como asumís que el musulmán agrede por ser musulmán. Entonces, haciendo ese mismo Uno paralelo, critica la agresión de otros. Haciendo ese mismo paralelo, vos tenés que pensar en que el pitbull no ataca por ser pitbull, sino que por ser pitbull lo educaron para ser agresivo. Entonces, yo lo sé. Ese perro que fue agresivo con alguien más fue porque le educaron para ser agresivo y no porque hubiera nacido pitbull. Pero eso nos conduce a lo mismo, eso nos conduce a una cara arrancada por un pitbull, huevón. Sí, pero las noticias generalmente son pitbull arrancó la cara de su dueño, huevón. Mostrame la noticia que diga pastor alemán o Doberman, mostrámela y tumbas el argumento. Listo, vale. Pero no me hables de falacias hasta que no me lo contradigas con una cuestión de esa. Mostrame la noticia, güey. La falacia es clara. Y habría falacia aún si tuviera razón. Porque no quiere decir que por el hecho de que no hubieran otros animales que arrancan la cara como este pitbull, no quiere decir que todos los pitbull arrancan la cara. No todos, pero las noticias todas que uno escucha son de pitbull. De acuerdo, de acuerdo. Son de la gente a la que le arrancan la cara. Nadie sale en la noticia, mi pitbull no me arrancó la cara. No. Es que son las noticias. Por eso, pero así hubieran millones y millones de... Por eso, pero es que digamos que podría ser muchísimo más democrático y decir... Hoy le va a tocar más como la tendencia a los labradores. Hoy es más los terranovas. Terranova arrancó cara de dueño. ¿No? Pero Alejo, huevón, la falacia está en que vos estás sacando una conclusión a partir de un argumento falso. Vos estás diciendo que todos los que es por ser pitbull. Atacan a los dueños. No todos los pitbull atacan a los dueños. De la pero misma las manera, noticias siempre son de pitbulls que atacan a dueños. Está bien.
pero no es por ser pitbull. Entonces, de la Hombre, misma esos manera... animales han sido creados para la guerra. No, Esos animales han eso sido es creados para falso. atacar. Eso es falso. El animal, el único animal... ¿Cómo se llama pit? Pit es hoyo. Bull era porque eran perros para la pelea, huevón. Perros para Claro, perros de huecos de pelea, huevón. por supuesto. ¿Cómo así que no? Pero no, vos no puedes decir que un campeón... Que un perro creado para ser agresivo, huevón. Está bien, pero vos no está bien. Decir... Eso no es un perro bueno para una familia, huevón. Pero Alejo, eso no es bueno. Alejo, un perro que potencialmente te arranque la cara, no está bien, huevón. Alejo. Un campeón de artes marciales mixtas también te puede arrancar la cabeza si quisiera. Huevón, pero un campeón de artes marciales mixtas no es un perro. No es un perro. Te va a arrancar la cabeza. Huevón. Alejo. A ver, no exageremos, huevón. Un perro es un perro. Un campeón de artes marciales mixtas es un ser humano, huevón. A lo que quiero llegar, Alejo, es a que cada uno ha sido entrenado para una cosa. Si el campeón de artes marciales mixtas te quisiera arrancar la cabeza, lo podría hacer porque está entrenado para eso. De la misma forma en que el pitbull, por su contextura y por la forma en la que fue criado, al ser agresivo, puede hacer mucho más daño que un pequinés, que no tiene la contextura física para hacer el mismo daño. Pero no hace que el uno sea más agresivo que el otro. Un pequinés puede ser mucho más agresivo que el pitbull. Lo que pasa es que por muy agresivo que sea, no te va a arrancar la cara, porque no tiene la contextura para eso. No, pues sí, ¿y qué? Bueno, a lo que quiero llegar, poniendo la discusión de los, y nos queda un minuto, muchachos, poniendo la discusión del pitbull aparte, es que no se puede llegar a la conclusión, que era la que vos estabas sacando la última vez, de que porque en 10 noticias de atentados terroristas, el que cometió el atentado es un musulmán, no son 10. No puedes decir, bueno, 1 millón, pongámosle, 1 millón. No puedes decir que los otros miles de millones hacen las mismas cosas. Es decir, ahí es donde yo definitivamente me alejo, pues, me alejo de Alejo. Muchachos, nos quedan 30 segundos. Entonces, con gusto. Yo me divertí mucho. Benny. Bueno, no, mucho gusto haber hablado, hombre. Vamos, bueno. Dentro de 8 días hablemos de pedofilia, entonces. No, eso no se puede mencionar, güey. Eso no juegue con eso. Como dicen ustedes, el de los cazafantasmas, este señor de los cazafantasmas decía, ¿cómo se llama? El que es más gracioso de los cazafantasmas, el actor más famoso, bueno, decía, dice que... Bill Murray. Si alguna... ¿Ah? Bill Murray. Bill Murray, dice que tiene una frase muy chistosa, dice que si alguna vez abrazas a un niño, asegúrate de que sus padres estén presentes. Muchachos, bueno, chao. Nos despedimos de todo el mundo. Chao. Hasta la próxima.